Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera clase del seminario del Derecho Penal y vamos a abordar el primer tema. El primer tema tiene que ver con un fallo que ha recaído en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un caso de homicidio triplemente calificado, es decir, por arma de fuego. Es un homicidio también cometido con el concurso premeditado de más de 2 personas y con alevosía, y en donde se hizo el correspondiente juicio en la ciudad de Neuquén y mediante un jurado popular a los imputados se le impuso la pena de prisión perpetua. Bueno, luego de varios recursos que interpusieron los abogados defensores de los imputados, esa sentencia, a raíz del juicio que fue por jurados en la ciudad de Neuquén capital, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema ha hecho, le diría, varias consignas importantes que en definitiva y a la postre terminó confirmando la sentencia del jurado popular de la ciudad de Neuquén, es decir, que confirmó esta sentencia condenatoria a pena de prisión perpetua. Ustedes saben que la provincia de Neuquén, como la provincia de Río Negro, también la provincia de La Pampa, también la provincia de Buenos Aires, la provincia de Chubut, la provincia de Córdoba, con distintos matices, digamos, tienen el sistema acusatorio adversarial. Tiempo más, tiempo menos, creo que todas las provincias del país y la justicia federal también dejarán de tener el viejo código procesal mixto, donde había un juez de instrucción y después una cámara del crimen que juzga, que es lo que ustedes siempre han conocido, y van a terminar adhiriéndose a este sistema acusatorio adversarial. Sistema acusatorio adversarial que en líneas generales y muy rápidamente elimina la figura del juez como rol de la investigación y pasa a manos de los fiscales. Este juez de instrucción viejo se transforma en un juez de garantía que controla al fiscal y a la defensa de que todo se haga con normalidad, y luego se hace un juicio oral en la persona del imputado si el caso lo amerita. Este juicio oral en las provincias han puesto que si la pena no supera los 12 años o los 15 años de prisión, como pretende el fiscal, se puede hacer con un juicio oral mediante jueces técnicos. Pero si la pena supera ese monto de 12 o de 15 años de prisión, o dependerá cada legislación, ya ese juicio oral se hace mediante jurado popular. Bueno, este jurado popular también puede variar en cuanto a su número. A veces se piden 7 miembros, otras veces se piden 12 miembros, 15 miembros, depende de cada provincia. Pero en definitiva, el que declara la culpabilidad de la persona en el juicio oral es un jurado popular, compuesto ni más ni menos por ciudadanos comunes. Ese jurado popular, ese juicio por jurado, se hace con la dirección de un solo juez técnico. De un lado está el fiscal, del otro el defensor, y el pueblo juzga, ¿sí? Terminado el juicio oral, el jurado delibera y dicta el veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Bueno, en este caso, que fue el caso Canales, que resolvió la Corte Suprema, el jurado popular neuquino dictaminó la culpabilidad de los imputados por mayoría, es decir, no fue por unanimidad. Bueno, los apelantes, los que impugnaron ante un tribunal de impugnación, después fueron al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y finalmente llegan a la Corte, expresaron determinados tipos de agravio. Y la Corte Suprema culminó rechazando todos los argumentos de las partes y terminó confirmando la sentencia neuquina. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante del fallo, que fue el primero en el país, por eso es que amerita estudiarlo en un seminario, es que dejó consignas, como les dije, muy importantes. Les quiero aclarar
que en el cursado del seminario un alumno tiene que elegir este tema. Entonces el alumno que elija este tema esté atento a este video, porque le va a servir como columna vertebral para su futura monografía. Para aquellos alumnos que no eligieron el tema, hay que ver el video, porque yo hago determinadas preguntas que todo alumno debe responder, ¿sí? Entonces, en definitiva, en este video se va a volcar el contenido de los principales puntos del fallo, y en donde van a venir más o menos las preguntas y las respuestas que yo les voy a dar para que todo el alumnado conteste. También es importante consignarles que en el sistema PEDCO ustedes van a tener como material la totalidad del fallo en PDF, para que el que quiera puede leerlo a través del sistema tecnológico, o también puede bajarlo e imprimirlo y tener en papel todo lo que la Corte decidió. Todo ese material está, así que no hay que preocuparse. Bueno, ¿qué es lo que resolvió la Corte? Como aspectos importantes le quiero aclarar lo siguiente. Uno de los primeros agravios que interpuso la defensa de los imputados fue que este juicio por jurados neuquino violó la garantía del juez natural, porque dice que el crimen se cometió un determinado día, ¿no es cierto? Y luego fue avanzando el proceso. Pero al día en que el crimen se cometió, el código nuevo, el acusatorio adversarial, no regía de antes, sino que nació después del hecho. Entonces dice que los imputados debieron ser juzgados con el código anterior por una ley procesal más benigna o porque les convenía, y no con el nuevo código, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hizo la Corte? La primera consigna que dejó la Corte Suprema es que en el caso concreto de Canales no se violó la garantía del juez natural bajo ningún punto de vista. Y dijo que si bien el Código Procesal Acusatorio Adversarial nació con posterioridad al día del delito, su aplicación es inmediata, es decir, que es plenamente aplicable por más que haya nacido después del día de la comisión del hecho. ¿Qué es lo que dijo la Corte fundamentalmente? La Corte dice que la cláusula del artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, pero no impide la inmediata aplicación de nuevas normas de competencia a las causas pendientes. Eso es muy importante. Otro de los agravios que introdujo la defensa de los imputados para anular la sentencia del Jurado Popular Neuquino fue que este juicio por jurados no se podría haber hecho porque la provincia no tiene competencia material, la legislatura neuquina, para crear un código procesal de estas características y un juicio bajo esta modalidad, sobre todo si la Constitución Nacional al día de la fecha no tiene el juicio por jurado como lo ordena la Constitución Nacional. Entonces, si la Constitución Nacional no la tiene, no la instrumentó, no la implementó, mal puede hacerlo la provincia para con su jurisdicción. Bueno, la Corte rechazó este argumento, declaró la validez del juicio por jurados neuquino, dijo que la legislación en materia procesal es de competencia de las provincias y que se tratan de facultades no delegadas a la nación. Concretamente, la Corte dijo que por imperio de los artículos 50, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, aclaró que es facultad no delegada de las provincias al gobierno nacional la de organizar su administración de justicia. Y dice que si esto es así, el juicio por jurado no debe ser entendido solo como un derecho individual del imputado y por ende renunciable, sino que debe ser concebido como un modelo
institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo en la administración de su justicia penal. Y en nuestro sistema constitucional, el juicio por jurados supone no solo el derecho de una persona a ser juzgado por sus pares, sino fundamentalmente el derecho del pueblo a juzgar. Esto es una cuestión sumamente interesante que la Corte dejó bien en claro. El tercer agravio que introdujo la defensa de los imputados para anular este juicio por jurado en contra de sus asistidos y que por mayoría popular decretó su culpabilidad, dijo de que se afectaba la garantía de la defensa en juicio, el principio de inocencia y el principio de igualdad. ¿Sí? Bien, ¿qué dijo la defensa? Los recurrentes, con base en el artículo 24, argumentaron que la ley procesal neuquina prevé el juzgamiento obligatorio por jurado. ¿Por qué? Porque como el crimen por pena pedida por el fiscal iba a superar los 15 años de prisión en Neuquén, los imputados tenían que ser sometidos a un juicio con jurado popular. Y no le daban la opción al imputado para decir, mire, no quiero el juicio por jurado, sino que quiero un juicio técnico, con 3 jueces técnicos. Yo renuncio al juicio por jurado. Entonces dijeron, ¿por qué no se le puede dar esa libertad al imputado de elegir, de no ir a jurado popular y sí ir a un juicio técnico? Entonces, en tanto prevé el juzgamiento obligatorio por jurados populares para los ilícitos que corresponde a una pena superior a los 15 años de prisión. En Río Negro les aclaro que son más de 12 años de prisión. Y que desconoce es el sistema que debe ser entendido como un derecho individual del imputado y por ende renunciable. En definitiva, la defensa dice, el imputado es el que tiene que decidir si quiere ir a un jurado popular o no, independientemente de la pena que pide el fiscal. ¿Por qué obligarlo al imputado a someterse a un jurado popular y no ir a un juicio técnico? Que lo elija él, al sistema de administración de justicia del ilícito cometido. Bueno, la Corte dijo que ese planteo, así como estaba planteado, resulta insuficiente para demostrar que el referido artículo 24 de la Constitución Nacional determine, por el compromiso asumido por la provincia en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional, la invalidez de la ley provincial que dispuso el juzgamiento obligatorio por parte de jueces populares en los delitos que ostentan una particular gravedad. En consecuencia, no procede la declaración de inconstitucionalidad de la norma neuquina por el hecho de no haber contemplado en favor del imputado un derecho a renunciar a esta modalidad de enjuiciamiento. Esto es sumamente importante. O sea que la Corte dice que es totalmente constitucional que la norma neuquina o una de Río Negro o la que prevea el juicio por jurados, dice que cuando establece un límite de pena y dice esto va a jurado o esto va a juicio técnico, es totalmente constitucional y no es renunciable por el imputado, ¿sí? Y eso no afecta a ninguna garantía constitucional. Bien. El cuarto agravio que introdujo la defensa en favor de los imputados fue que el veredicto de culpabilidad del jurado popular fue por mayoría y no por unanimidad. Entonces dijeron, si no existió unanimidad popular, esa sentencia no puede ser de culpabilidad, no es válida. Esa sentencia debió haber sido de no culpabilidad, porque lo que se requiere es la unanimidad del jurado popular. ¿Sí? Bien. ¿Qué dijo la Corte? La Corte no hizo lugar a este argumento tampoco, declaró la validez del voto de la mayoría de la participación ciudadana en la declaración de culpabilidad. Y dice que no se afectó ninguna garantía constitucional. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice que no existe mandato constitucional que imponga en nuestro país un número determinado de votos para afirmar la culpabilidad o la inocencia de un imputado por parte del jurado.
Dice que el planteo del recurrente no logra demostrar que la Constitución Nacional exija per se un determinado número de votos para fundar un veredicto de culpabilidad, de modo tal de condicionar la validez de la norma procesal local que exige solo una mayoría de 2/3. No se advierte ninguna razón válida para admitir la tacha invocada. Si el juicio por jurado expresa el derecho a juzgar en cabeza del pueblo, por considerarlo el sujeto jurídico más apto de ponderar la criminalidad de las acciones u omisiones del prójimo, y se considera el veredicto como una conclusión que se asume luego de transitar un proceso deliberativo forjado en una pluralidad de opiniones que expresan apreciaciones en las que se congregan la multiplicidad de género, de edades de los miembros del jurado. Entonces la Corte dice, mire, si luego del juicio el jurado popular pasó a deliberar y determinó por mayoría que los imputados eran culpables, el procedimiento es totalmente constitucional. La voluntad popular, dice la Corte, puede expresarse mediante una decisión mayoritaria constitucionalmente válida y respetuosa de las exigencias impuestas por el legislador, y ello no conculca nuestra Constitución Nacional, sino que por el contrario la observa. Perdón que voy a prender la luz. Ahí está. Y un último agravio que expresaron los abogados defensores de los imputados fue que el Código Procesal neuquino, y curiosamente también lo tiene el de la provincia de Río Negro, el acusatorio adversarial, es que el jurado popular, cuando termine el juicio y va a deliberar y vuelve a la sala y vota por unanimidad o por mayoría la culpabilidad del imputado o la no culpabilidad del imputado, es que no da fundamento. No da motivos. Si usted va a un juicio oral con el código viejo, digamos, va a ver que hay una sentencia de 10 páginas, 15 páginas, 30 páginas, 50 páginas, lo que vemos en la televisión, donde no hay código acusatorio adversarial, y van a ver que los jueces cuando dictan el fallo, ahí están todos los fundamentos. Se dice por qué a un sujeto lo condenan 8 años, 10 años, por qué al sujeto lo absuelven de culpa y cargo. Pero en el jurado popular, en los sistemas acusatorios adversariales, en el Código Procesal neuquino y en el Código Procesal rionegrino, no se piden fundamentos, no hay obligación de volcar los motivos para declarar la culpabilidad o declarar la no culpabilidad del imputado. Entonces la defensa dijo, eso es nulo, porque ¿cómo sabemos nosotros cuáles son los argumentos que usaron los jurados para declarar la culpabilidad de nuestro asistido o para no declarar la culpabilidad en otros casos? ¿Dónde están los fundamentos? ¿Cuáles son las razones de la participación ciudadana de este jurado popular para culminar en una condena? Eso es inconstitucional. Bien, la Corte dijo, primero que la Corte no le hizo lugar a ese argumento y dijo que es totalmente constitucional ese procedimiento. En principio dice que se hizo un juicio oral con un fiscal, con una defensa, con un juez técnico que controla toda la legalidad. Dice que en ese juicio se desahogó toda la prueba que la fiscalía ofreció, se materializó toda la prueba que la defensa ofreció, testimoniales, periciales, documentales, etc. Todo se vivió en ese recinto, con el jurado popular enfrente. Terminado el juicio, alegó la fiscalía, pidió la culpabilidad, luego alegó la defensa, pidió la inocencia, y el jurado popular se fue a deliberar, regresa a la sala y votó por la culpabilidad de los imputados por este homicidio triplemente calificado por mayoría. La Corte dijo, la ausencia de expresión de fundamentos en los veredictos, que es propio del sistema por jurado, no impone la inexorable exigencia legal de unanimidad de votos, porque la falta de motivación expresa de estos veredictos no ha impedido el ejercicio efectivo del derecho
a la defensa y al de la revisión amplia de las decisiones judiciales. La exigencia de motivación de la sentencia de los jueces profesionales fue concebida originalmente como un modo de compensar la debilidad institucional y la falta de garantía de políticas de estos magistrados respecto de los jurados populares. Así, la fundamentación explícita encuentra su razón de ser en la obligación de los jueces, como representantes del pueblo, en el ejercicio de un poder del Estado, de rendir cuenta de sus decisiones. ¿La Corte qué está diciendo acá? La Corte dice que cuando el juicio se hace con jueces técnicos, como ellos representan al Estado, deben fundamentar, digamos, las decisiones que toman. Deben dar las razones. Pero distinto es el caso cuando el mismo pueblo, representando por alguno de sus miembros, ejerce en forma directa la potestad de juzgar, siempre que estén garantizados el derecho a la defensa del acusado y el debido proceso legal por parte de un juez profesional. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la misma Corte está diciendo que cuando hay jurado popular no hay necesidad entonces de motivar, de volcar las razones, los fundamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el juicio se garantiza totalmente el ejercicio del derecho de defensa y las reglas del debido proceso. Además le agrega que tienen el derecho a la revisión, a impugnar, a apelar, a casar esa sentencia. Y los imputados con sus defensores se fueron al Tribunal de Impugnación, al Superior Tribunal de Justicia y luego llegaron a la Corte. Es decir, que pasaron por 3 instancias donde todo se confirmó. Entonces quiere decir que hay una legalidad absoluta. Y un último dato que agregó la Corte, que es la teoría de los actos propios, que esto es muy importante, y téngalo en cuenta para el ejercicio de la profesión, para con cualquier rama del derecho. ¿Cuál es la teoría de los actos propios? La Corte dice que cuando uno se somete a un proceso determinado y va pasando por etapas, ¿sí?, por diferentes etapas, no puede venir al final anulando lo anterior, ¿sí? Porque para haber pasado de una etapa a otra fue porque, entre otros requisitos, uno lo consintió. Entonces, ¿qué pasó en este caso Canales? Se cometió el hecho, se hizo la audiencia de formulación de cargo. De la audiencia de formulación de cargo se fue a la audiencia del control de la acusación. De la audiencia de control de acusación se pasó al juicio oral. Del juicio oral se pasó, digamos, a la sentencia del jurado popular y de ahí se hicieron uso de las impugnaciones. Es decir, que la actividad de la defensa es como que ha consentido desde el primer día hasta el último que todo el procedimiento se hiciera así. Entonces hay en realidad la aplicación de la teoría de los actos propios. La propia defensa se sometió a la formulación de cargo, a la audiencia de control de acusación, al jurado popular. En el juicio por jurados presentó su teoría del caso, desahogó toda la prueba que él quiso, contradijo la de la fiscalía, después hizo el alegato de clausura y esperó el fallo del jurado popular. Entonces quiere decir que consintió todo el procedimiento, ¿sí? Entonces esa teoría de los actos propios viene finalmente a convalidar todo el procedimiento que se hizo en contra de los ciudadanos Canales en este homicidio triplemente calificado. Bueno, este es el tema, es muy interesante porque es el primer fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se expidió por la validez, por la constitucionalidad del juicio por jurado. Es muy importante este fallo porque abre un gran camino para consolidar a las provincias que ya lo tienen y es un gran paso para envalentonar a otras provincias que no tienen el juicio por jurado. Afortunadamente, Neuquén y Río Negro la tienen, entonces las demás provincias pueden perfectamente implementar su juicio por jurado en un sistema acusatorio adversarial y será
plenamente constitucional, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado entonces el primer tema en esta primera clase. Oportunamente van a ver el video número 2 mío en Seminario de Derecho Penal, donde vamos a dar otro caso que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en donde también marca una jurisprudencia extremadamente importante, ¿sí? Es todo y muchas gracias.